Bueno, quiero hablar hoy de la pintura de Luis Gordillo. Es uno de los pintores españoles más reconocidos. En cierta medida se puede decir que se ha convertido ya en el capo, en el decano, en el referente de la pintura española contemporánea, desaparecidos Toni Tapies, Darío Villalba, Eduardo Arroyo. Nacido en Sevilla en 1934, Gordillo goza de un gran respeto crítico, vinculado por un lado a la nueva figuración madrileña, al papel que tuvo en aquella situación en la que se hablaba de los gordillistas, en las que en cierta medida le inventaron como un precursor una serie de pintores como Carlos Alcolea, como Guillermo Pérez Villalta, como Carlos Franco, y le inventaron como un precursor en cierta medida para quitarse la angustia de las influencias y el tipo de tapón generacional que para ellos suponía los pintores vinculados al Paso, a Dawalset, es decir, la generación de los informalistas. Un pintor, Luis Gordillo, que desarrolló una primera obra de carácter cuasi informalista, que pasó tiempo en París, siempre con intereses por el psicoanálisis, que en los 80 desarrolló una pintura tremendamente poderosa, con mucha fortuna crítica y también con un papel importante en el coleccionismo, que en los 90 continuó siendo referente para los jóvenes pintores del momento, pintores como Manu Muneteña Echea, José Ramón Amondaraín o Daniel Berbis han reconocido siempre el magisterio que para ellos ha supuesto la obra de Luis Gordillo, y que en el siglo XXI continuó Gordillo gozando del aplauso de la crítica y la admiración de los estudiosos, de los investigadores, y también con una presencia notabilísima en las galerías. Entre final del siglo XX y comienzo del XXI no era inusual que Gordillo inaugurase en dos galerías a la vez en Madrid, o que incluso en algunas ocasiones hiciera exposiciones simultáneas en tres galerías. Llegó a inaugurar galerías, a abrir el programa expositivo de galerías, como sucedió con la Galería Salvador Díaz enfrente de Reina Sofía, en aquel magnífico espacio, en una época en la que yo asesoré lo que fue aquel programa, y la de Gordillo fue la exposición inaugural, y realmente vino toda la gente que tiene que ver con el sistema del arte en esta ciudad. Gordillo también ha tenido exposiciones importantísimas en museos, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en las Atarazanas de Sevilla, en el Centro de Arte Contemporáneo, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, en el Museo Reina Sofía. Yo particularmente he escrito una cantidad bastante grande de textos sobre Gordillo, críticas en periódicos, he realizado varios catálogos sobre su obra. Tal vez el texto más extenso que he escrito y del que yo me siento más satisfecho es el que escribí para el catálogo de Iceberg Tropical, pero también para su serie de las cabezas que expuso hace muy pocos años. Volví a revisar toda la bibliografía de Gordillo. Hay libros y libros sobre él, han escrito muchos autores. Por ejemplo, escribió de una forma muy sistemática durante años Francisco Calvo Serrayer. También él a su vez ha escrito textos y ha concedido entrevistas, siempre con un fascinante sentido del humor, con una actitud cuasi surrealista, con referencias al psicoanálisis, pero también a la obra de Deleuze, que bueno, se utiliza con bastante frecuencia para interpretar su modalidad de la pintura. Estuvo en un momento, hace ya años, a punto de dar el salto a los Estados Unidos. En aquella ocasión llegó a fichar incluso por una galería norteamericana y también estaba vinculado a la Galería Sola Lorenzo, pero por distintas razones que no hacen al caso, aquello no se concretó. Sin embargo, recuerdo perfectamente que artistas como el argentino Fabián Marcacho y artistas del contexto estadounidense hablaban muy admirativamente de Luis Gordillo, y por ejemplo cuando Enrique Juncosa hizo en el Museo Nacional Centro de Reina Sofía, concretamente en el Palacio de Velázquez, la exposición sobre la abstracción redefinida, en aquel momento en el que se hablaba de la nueva abstracción, por ejemplo por parte de teóricos de la crítica como Demetrio Paparoni en la revista Tema Celeste, el papel de Gordillo era un papel fundamental. Por ejemplo, en ese catálogo del que hablo de nuevas abstracciones o de la abstracción redefinida en el Palacio Velázquez, el texto de Arthur Danto, que en aquel momento era un teórico que estaba en todos los guisos, en todas las salsas, se refiere explícitamente a Luis Gordillo, comparando su pintura con el tipo de corte y pega que se puede hacer en los tratamientos de texto y en las imágenes
en nuestro ordenador. De hecho, Gordillo ha estado trabajando en los últimos tiempos con imágenes que trabaja y modifica y transforma en la pantalla de su ordenador o con las herramientas cibernéticas, con las herramientas computacionales, como trabajó ya también hace años en la cuestión de la vinculación entre fotografía y pintura. Sigue siendo como digo, un referente del arte español. La exposición reciente en el Reina de Sofía sobre las poéticas de la democracia, la reconstrucción del pabellón de la Bienal de Venecia, del pabellón dedicado a España, España vanguardia artística, realidad social, lo que han hecho ha sido conceder un espacio singularizante a Luis Gordillo y Antoni Tàpies como referentes de lo que era la pintura en ese momento ya en España. Por tanto, son muchas décadas de presencia galerística, de revisiones y presentaciones también en el ámbito de los museos, de excelente fortuna crítica y de ir modulando y modificando e insistiendo en su particular imaginario. Ahora se ha puesto al caso porque acaba de inaugurarse la semana pasada una exposición de Luis Gordillo en la Galería Marlborough. Acudí a la carrera, se titula Escenografía Corporal y está desde el 9 de mayo hasta el 15 de junio del 2019. Acudí a la carrera, a la inauguración, y realmente, lo tengo que decir, considero que es tal vez una de las mejores exposiciones de los últimos tiempos de Luis Gordillo. Cuadros impresionantes, de una viveza tremenda, con un diálogo también que vuelve sobre incluso los dúplex, sobre la pintura de los años 70 y de los 80, en la que en mi opinión la presencia de lo fotográfico y lo computacional afortunadamente pasa a un segundo término y es más importante, digamos, las cualidades cromáticas y el tipo de dibujo y de situación de metacolage o de collage y de permutación de los elementos dentro del cuadro que ha realizado. Por tanto, una exposición que recomiendo, pero bueno, de una manera segura. Cuadro, abro al azar algunas páginas del catálogo, cuadros de ese tipo de los dípticos con esas formas ameboides que aluden a la cabeza, o también esa reiteración de los juegos cromáticos sobre la visión o sobre el desquiciamiento en esta pieza que se titula Paladar cromático, o de nuevo esas formas con esos colores siempre tan estridentes y tan bruscos que él utiliza, o también esa especie de cuestionamiento del formato habitual de la pintura. Como digo, he escrito en bastantes ocasiones sobre Luis Gordillo y voy a revisar o voy a reconsiderar un texto que hice para Capital Arte en el 2016. Bueno, no lo voy a leer en su totalidad. Dice así: Gordillo advierte que con frecuencia tiene que distanciarse y tomarse todo con un poco de cachondeo, porque si además te lo tomas en serio, estás absolutamente perdido. En una nota del año 1998 señalaba que quizá la pintura se puede considerar ya un paraíso perdido. Podemos concluir en un rapto de interpretosis que ambas afirmaciones que este artista necesita de cuando en cuando tomar distancia de la perdición pictórica. Sabe que la tristeza es muy cara y que la melancolía es muy poco productiva, siendo tal vez la mejor decisión la de meter el humor negro en el congelador. En realidad casi todo, hasta el impulso gestual o la actitud irónica, tienen que conservarse en la nevera, pero no para quedar como algo indigesto. Sin embargo, cuando se visita el estudio de Luis Gordillo se comprueba que su actitud no es ni mucho menos nostálgica, ni tampoco está preso de la decepción. Al contrario, en las paredes literalmente vibran los colores y las formas de sus cuadros. Sobre las mesas hay infinidad de fotografías que dan cuenta del proceso y de las decisiones que tienen algo de recorrido laberíntico. En el suelo pueden estar diseminados trozos de cuadros o materiales gráficos que forman parte de un imaginario que le debe tanto al collage cuanto a los recursos que nos ofrecen las computadoras. Su estudio es literalmente una cabeza en ebullición. El espacio minimalizado que le diseñaron como estudio los artistas Ábalos y Herreros tiene tanto el aspecto de un laboratorio cuanto de una zona propicia para la ciencia ficción. En distintas ocasiones, visitando el estudio de Gordillo, me he topado con sus cabezas, una obsesión a la que no deja de dar vueltas, desde los años 60 hasta la fecha. Tal vez Gordillo esté retratando un rostro para sugerir que en ese fragmento corporal hay demasiadas cosas
atascadas. Su particular corporalismo del deseo tiene un punto de intensidad decisivo en esos semblantes, fachadas aparentemente amables pero a la postre inaccesibles, con esas sonrisas más siniestras que empáticas. Gordillo no ha dejado en toda su obra de dar rienda suelta a la sensación de que el cuerpo está sin terminar. Esto me recuerda, advierte este artista, a las cabezas que hice a principios de los 60, que son como fachadas. El claroscuro de la cara es muy evidente, pero detrás de la fachada no hay nada, no hay cerebro ni vísceras, no hay nada por detrás, solamente una fachada sonriente que está en relación con esta obsesión más por el cuerpo sin terminar. En el fondo, la pregunta es cómo se organiza un cuerpo. Un cuerpo se organiza, ya sabemos, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y después esta primera célula se va multiplicando, se va desarrollando por suma de unidades y posteriormente se organizan los tejidos, los órganos, etcétera, hasta el momento del nacimiento. Esto tiene algo de aire, termina la cita, presocrático. Gordillo viene a sugerir que detrás de la fachada del rostro no hay nada, no hay cerebro ni vísceras, hasta insistir que no hay nada por detrás, solamente una fachada sonriente, insisto, que está sin terminar. La preocupación de la identidad que surge en la obra de Gordillo tiene como momento pulsional originario el informalismo, que el mismo artista interpreta como un comportamiento visceral, su primer gran amor, que era radicalmente abstracto y esencialmente energético. El informalismo era para Gordillo el extremo de libertad, el placer del gesto y la expresión que está en lucha con la tendencia que el artista tiene al control y a la racionalidad. Yo siempre, dice Gordillo, he explicado que una de las razones fundamentales de mi obra es precisamente esa lucha entre el deseo y la libertad incontrolada y el control absoluto para realizar una obra densa, larga en el tiempo y con capas de sumadas de experiencias plásticas, unas encima de otras que producen una gran densidad temporal en el cuadro. Fascinado por Millares y Tapies, descubrió en París en torno a 1958 los planteamientos de Rémichaud, Walsh, Fautrier, Tobey, así como del primer Dubuffet. Las obras que realizó en aquella época, como las que llamó letrismos, revelan que a Gordillo le interesaba dibujar o pintar en una hoja de papel sin recurrir al color o a la figuración geométrica. Como estilo personal, esos ejercicios informalistas o tachistas fueron un fracaso, pero no cabe duda de que son la base importantísima para sus creaciones futuras. En ese gestualismo descarnado y convulso encontró los rudimentos de lo que iría configurándose como su peculiar gramática de la pintura. Conviene tener presente que cuando Gordillo ejerció o se ejercitó en el informalismo, este estaba ya prácticamente desmantelado como estética hegemónica, algo que va a interpretar en sintonía o en paralelo con sus crisis personales. Precisamente en esas versiones, entre comillas, informalistas, se abre la exposición retrospectiva que le está dedicando el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con el título Confesión General. El pop va a ser la salida que Gordillo va a emplear para liberarse de la angustia de las influencias de los informalistas. La exposición Arte en América y España, celebrada en los Palacios del Retiro madrileño en 1963, con obras de Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Larry Rivers, Andy Warhol o James Rosenquist, le mostrará que había una opción figurativa, alejada del academicismo, que sintonizaba con sus inquietudes. El conocimiento en los años parisinos de las obras de Bacon y Giacometti también será clave para que se aparte de aquel nerviosismo gestual proyectado en la página en blanco. Gordillo transitará por una suerte de pop del subdesarrollo, dando importancia a las imágenes comerciales, adentrándose en el vértigo de los mass media y pensando en la banalidad del gusto. Era el momento oportuno en aquel presunto desarrollismo de un tardofranquismo que tardaba ciertamente en desaparecer para reivindicar con tono provocador la imagen vulgar, llegando incluso a componer una estética semejante a la de los cómics. Gordillo va a reconocer en los años 90 la potencia que tenían, por ejemplo, las obras de Warhol, que no solamente encarna lo banal, sino que también tiene que ver con lo traumático. La estética de lo serial, que tanta importancia tiene en el pop, va a ser asumida por el artista sevillano, que no se ha preocupado nunca con sus figuras agrias o irónicas de agradar, pero tampoco ha pretendido provocar o regodearse en lo desagradable. Lo que le interesaba a Gordillo a comienzos de los años 60 era pintar sin ideas preconcebidas, podríamos decir como si tuviera la cabeza alegóricamente vacía. Me situaba, dice, ante el lienzo y las ideas me iban viniendo y me iban ordenando o se iban ordenando en parte automáticamente. Pensaba que cuanto más intensa era la necesidad plástica, más verdadero sería el resultado. Una vez terminado el cuadro, lo observaba como un hecho proveniente de un ello natural,
con el que no me siento absolutamente ni totalmente comprometido. El cuadro funcionaba en cierto sentido como un espejo, especialmente en los cuadros en los que fue forjando su particular estética del llamado dúplex. Gordillo ha sabido ciertamente sacar partido del psicoanálisis, entendiendo que ahí no se impone meramente la verborrea, sino que se encuentra una importantísima libertad para decir e indagar en lo traumático. Se trata de pintar como si fuera algo semejante a la elaboración psicoanalítica de los síntomas. En buena medida fue el psicoanálisis, como ha declarado reiteradamente Gordillo, lo que le hizo que se creyera la pintura. Un proceso de cavilaciones en el que pudo ordenar en su cabeza la condición de pintor sin culpabilizarse. Las pinturas rizomáticas de Gordillo, especialmente desplegadas en la fascinante serie de las situaciones meándricas, muestra el carácter devorador del espacio en una entrega a un pulso automático, manifiesto también en los dibujos de teléfono. Mientras la mente está enfrascada en la conversación, la mano ejecuta dibujos que pueden contemplarse como ready-mades del inconsciente. En el gozne disyuntivo del naturalismo o el constructivismo, Gordillo elige, desmarcándose de la estilística pop, lo que llama una síntesis de lo orgánico, psíquico y la realidad, en la que el psicoanálisis le permitió ordenar el magma de su cabeza. La obsesión de Gordillo por desdoblar la imagen, por tornarla caleidoscópica, va unida a una estrategia de repetición, en el sentido de Leuciano, que no crea identidad, sino una serie ilimitada de cuadros. Lo diferente surge en unas especulaciones pictóricas que tienen algo de cabezonería. En las fascinantes páginas de su libro Little Memories encontramos la sorprendente afirmación de Gordillo de que su pintura es ciega. Este artista pasa constantemente del sentimiento de lo deshilachado a la sensación de que consigue algo muy preciso. Tal vez sea, como apunta, que algo en mí sabe con precisión algo, pero también la sospecha de que el lugar que llamamos cabeza es el espacio en el que surge la pulsión del otro. A lo largo de más de 5 décadas, este artista ha ido mostrando su preferencia por un color pulsional, dejando que su fantasía fluya hacia composiciones ácidas en las que a veces aparece el deseo de un no color. En una de sus últimas salas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se ha dispuesto una réplica del estudio de Luis Gordillo que me hace recordar la intensidad del, entre comillas, original, pero que sobre todo muestra el intrincado proceso creativo, las dudas y, valga la expresión, comeduras de cabeza gordillescas. En esos fragmentos y restos late sin duda la imaginación de uno de los artistas que convirtió hace décadas su mente en un taller de gozosas incertidumbres. Bueno, este es el texto que escribí para Capital Arte hace ahora 3 años y de nuevo, como decía, en la serie de obras que está presentando en la Galería Marlborough vuelven a aparecer, como vemos aquí, las cabezas, es decir, vuelve a aparecer ese imaginario volcado hacia la estructura y el carácter del semblante y sobre todo hacia la gemelaridad, la duplicación y podríamos decir hacia lo ominoso, lo inquietante, lo siniestro. Esta es la tarjeta que han hecho de esta exposición, estos dos animalillos con pequeñajos, con estas gigantescas orejas, que es una fotografía, por lo que me contó Pilar, la mujer de Gordillo, que tenía Luis en su estudio, ese estudio que yo he descrito, y de repente decidió emplearlas en este cuadro, colocando por delante este fragmento abstracto de estos colores sangrientos, rojos y rosáceos y blancos, como dos ojos de una especie de ser extraño o de una célula o un extraterrestre o sencillamente algo que le tapa la cara a los dos animales, aunque deja que se vea un fragmento del ojo de uno de ellos. Una situación como de humanidad, animalidad, visceralidad, situación familiar, extraña, inquietante, deseos reprimidos. Cuando me marchaba de la sala de exposiciones de la galería, del espacio de la Galería Marlborough, Pilar me llamó un momento para darme este catálogo que acabo de enseñar y le dije lo que he señalado, que me ha parecido una exposición absolutamente excepcional, magnífica, con unas pinturas poderosísimas y me dijo, y lo quiero revelar, que es curioso porque era prácticamente la primera ocasión, una de las pocas ocasiones en las que Gordillo decía que estaba muy contento, que se sentía feliz con lo que ha pintado. Razones tiene razones de sobra para sentirse feliz y satisfecho con lo que ha realizado, porque realmente un pintor que es todavía capaz de afrontar estas piezas de este calibre y de este formato y de esta intensidad y de esta radicalidad,
no merece otra cosa que nuestros elogios. Por tanto, en esta sección de la crítica que me interesa, donde como sabéis hablo de críticos y recupero textos míos y también a veces hablaré de algunos artistas que son para mí referenciales, Gordillo tenía que tener una entrada especial. Por tanto, os recomiendo, si tenéis tiempo y estáis por Madrid, que acudáis a ver la exposición, pero también os animo a que os adentréis en la obra de Luis Gordillo, que como he dicho es tal vez el referente y lleva muchos años siéndolo de la pintura española contemporánea.